Del amor y otros demonios, novela. Del amor y otros demonios es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez y publicada en el año 1994. La novela relata la historia de una pequeñita niña llamada Sierva María, la cual ha sufrido una serie de calvarios a lo largo de su corta vida. Trama. En el esplendor y decadencia de la América esclavista del siglo XVIII se escribió la historia de Sierva María de Todos los Ángeles, la marquesina recluida en un convento. Allí, enfrentará el prejuicio y la ignorancia de su tiempo, los horrores de la Inquisición y de la enfermedad incurable, y del dolor inagotable del amor sin esperanza. Su leyenda desbordante de magia trascenderá los siglos para cuestionar la naturaleza de la fe, de la pasión y aún, la opresión definitiva de la muerte. La obra se inicia cuando Sierva María de Todos los Ángeles, hija del marqués de Casalduero, es mordida por un perro con rabia. Días después del incidente, se lo comunicaron a su madre, pero como la herida había cicatrizado no le prestó importancia. Un mes después una esclava fue a visitar al marqués para decirle de la peste de rabia que había y que su hija había sido mordida por un perro con rabia, pero el marqués no la creía, porque estaría seguro de que si fuese así, él sería el primero en saberlo. Su esposa le confirmó el hecho, por lo que el marqués quería dar a su hija todo lo que no le había dado antes porque estaba enferma y pronto moriría. La niña enfermó y sufrió muchas fiebres, por lo que se pensó que estaba poseída por un demonio y el obispo recomendó llevarla al convento de Santa Clara para que fuera exorcizada. La niña fue llevada al convento, donde no fue muy bien recibida. La abadesa era una mujer de muy mal carácter y se quejaba constantemente de que le hubieran llevado a ese demonio. El obispo encargó a su hombre de confianza, el padre Cayetano de Lore, que se hiciera cargo de los exorcismos de la niña, pero terminó obsesionado con ella y el obispo lo encontró acariciando extasiado las prendas de Sierva María, por lo que le retiró el cargo y lo mandó a cuidar leprosos. A pesar de eso, Sierva María y Cayetano se veían todas las noches a escondidas en el convento y se enamoraron locamente envueltos en un éxtasis indescriptible. Un día, Cayetano iba a cruzar la cerca para ver a Sierva María cuando fue rodeado por muchas monjas, que lo descubrieron y lo mandaron al hospital a cuidar leprosos el resto de su vida. Sierva María nunca supo por qué Cayetano nunca volvió y fue exorcizada por el obispo, quien le cortó su larga cabellera y la mantuvo encerrada porque los indicios de posesión demoníaca no hicieron sino aumentar. Sierva María dejó de comer y murió, siempre preguntándose por qué Cayetano nunca regresó. Una guardiana la encontró muerta en su cama y se veía como el cabello le brotaba. Personajes de la novela. Sierva María de Todos los Ángeles, personaje principal. Hija del marqués y de Bernarda de Cabrera, de 12 años de edad. Creció con las tradiciones de los esclavos yoruba a pesar de ser la hija de un marqués. Se comportaba como los esclavos, solía mentir siempre, pasar desapercibida y conocía sus lenguas y tradiciones. Cayetano Alcino del Espíritu Santo de Lore y Escudero, personaje principal. Era un hombre de 36 años apasionado por la lectura, no tiene ningún cargo definido, pero se le considera un vicario por su cercanía al obispo. Tiene una extraña conexión con Sierva María desde antes de conocerla y pese a su hábito, termina por enamorarse de ella. Ignacio de Alfaro y Dueñas, segundo marqués de Casalduero y señor del Darién, personaje secundario. Padre de Sierva María. Hombre bueno de carácter débil, temeroso y apático. Bernarda Cabrera, personaje secundario. Madre de Sierva María, pero siempre la odió y le temió por su presencia fantasmal. Llevaba vida de crápula. Nunca amó al marqués y se casó con él por interés. Astuta para los negocios de esclavos pero entregada a los vicios ya que le fue infiel al marqués con un esclavo que le daba placer. Abrenuncio de Sapereira Cao, el médico más notable y controvertido de la ciudad. Era idéntico al rey de Bastos. Dominga de Adviento, otro de los personajes que se mencionan al principio de la historia, pues crió y cuidó a la niña bajo sus creencias con las demás esclavas negras de la casa. Después de la muerte de Dominga de Adviento, el padre de Sierva María hizo que la niña viviera con él y su madre en la casa. Adaptaciones. Se realizó una ópera basada en el libro titulada Love and Other Demons con música de Peter Eötvös y libreto del autor húngaro Kornél Ambay estrenada el 10 de agosto de 2008 en el Festival de Glyndebourne.
En 2009 se realizó la versión cinematográfica del libro, de nombre homónimo, dirigida por la costarricense Gilda Hidalgo. La acción de la novela transcurre en Cartagena, Colombia. La protagonista es Sierva María, hija del marqués Casalduero. La casa de Casalduero se conserva. Es una construcción imponente en la ciudad amurallada que en realidad pertenecía al marqués Valdehoyos. Sierva María fue mordida por el perro rabioso en el mercado de Cartagena. El sitio es fácil de identificar porque en la colonia El Mercado estaba ubicado en el puerto, en la Bahía de las Ánimas, lugar ahora ocupado por el centro de convenciones. Cuando la niña se enfermó, se creyó que estaba poseída por el demonio. La internaron en el convento de Santa Clara. El edificio del convento se conserva como Hotel Santa Clara. Las monjas tenían en Santa Clara las celdas para los prisioneros de la Inquisición. Cayetano de Loure, el sacerdote que tenía la tarea de exorcizarla, se enamora de Sierva María y la visita de manera secreta en Santa Clara. Cayetano entraba en Santa Clara por un lote abandonado contiguo al convento que estaba ocupado por la casa de Gabriel García Márquez. Cuando los superiores se enteran de esta situación, Cayetano es enviado a un hospital de leprosos en la popa. Sierva María se muere y es sepultada en Santa Clara. En la novela García Márquez describe cómo él, en calidad de periodista, presenció la apertura de la cripta de Sierva María durante la remodelación del convento para el hotel. El hallazgo del esqueleto de niña con el pelo largo le inspiró para escribir la novela.